Bien, vamos a hablar ahora de las fuerzas intermoleculares entre moléculas covalentes polares. En las moléculas covalentes polares lo que vamos a tener es la formación de dipolos permanentes. ¿Qué significa esto? Pues que tienen una distribución asimétrica de la carga. Por una parte tendremos una zona con densidad de carga negativa y por otra parte una zona con densidad de carga positiva. Esto lo podemos representar de la siguiente manera. Esto sería la representación de un dipolo, una zona positiva y una zona negativa. Sería un dipolo de tipo permanente. Este dipolo puede interaccionar con fuerzas electrostáticas con otros dipolos vecinos de las otras moléculas, la zona positiva con la zona negativa y así sucesivamente. Esta sería la interacción intermolecular o la fuerza intermolecular que estamos considerando. Bueno, pero aunque ya lo hemos visto en un apartado anterior sobre la polaridad de las moléculas covalentes, vamos a resumir brevemente qué tiene que suceder para que una molécula covalente sea polar. Lo primero es que alguno o todos sus enlaces sean polares. Que los enlaces sean polares, algunos o todos. ¿Y cuándo son polares los enlaces covalentes? Pues cuando los dos átomos que forman el enlace tienen diferencias de electronegatividad. Por ejemplo, si consideramos un enlace de la molécula de agua. La molécula de agua tenemos el oxígeno con dos pares libres sobre él. Y esto hace que la geometría de la molécula sea angular, no lineal. Bueno, tenemos enlaces oxígeno-hidrógeno, la electronegatividad del oxígeno es 3,44 y la electronegatividad del hidrógeno es de 2,1. Puesto que tenemos diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que forman el enlace, esto va a hacer que el átomo más electronegativo, en este caso el oxígeno, atraiga hacia sí con más fuerza los electrones del enlace y que adquiera cierta densidad de carga negativa, mientras que los hidrógenos quedan cada uno de ellos con cierta densidad de carga positiva. Lo que decimos es que en este enlace tenemos un momento dipolar permanente hacia el oxígeno. Entonces, esto es lo primero que tiene que suceder para que una molécula covalente sea polar, que los enlaces sean polares, que tengamos un momento dipolar permanente por diferencias de electronegatividad. Pero esto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque podemos tener enlaces covalentes polares y sin embargo que por geometría estos momentos dipolares se anulen. Recordemos el caso del dióxido de carbono, CO2. El CO2 tiene esta geometría, esta estructura de Lewis, pero es una molécula de tipo lineal. Entonces, aunque el carbono y el oxígeno tienen diferente electronegatividad y los oxígenos atraen hacia sí con más fuerza los electrones de los enlaces, lo que vamos a tener es que, debido a que ambos momentos dipolares se hallan en la misma dirección y distinto sentido, globalmente se van a anular. Se anulan y por tanto esta molécula sería apolar por geometría a pesar de tener enlaces covalentes polares. Por esto, lo segundo que tiene que ocurrir para tener una molécula covalente polar es que no se anulen por geometría los momentos dipolares. Como ocurre, por ejemplo, en la molécula de agua, puesto que estos dos momentos dipolares no se hallan en la misma dirección, una componente se va a sumar y entonces vamos a tener finalmente un momento dipolar total distinto de cero y diremos que es una molécula covalente polar que forma un dipolo. De hecho, podemos dibujar la molécula de agua como un dipolo con la zona del oxígeno con densidad de carga negativa y la zona de los hidrógenos con densidad de carga positiva. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos moléculas covalentes polares, forman dipolos permanentes. Estos dipolos permanentes van a interaccionar entre sí con fuerzas electrostáticas, que son las fuerzas intermoleculares. Aunque la naturaleza de estas fuerzas intermoleculares entre moléculas covalentes polares siempre es la misma, vamos a distinguir dos tipos, esencialmente en función de su magnitud. Por una parte,
vamos a hablar de los enlaces de hidrógeno y por otra parte vamos a hablar de las fuerzas de Van der Waals. Bien, ya hemos visto por tanto que las fuerzas intermoleculares entre moléculas covalentes se clasifican en dos tipos, que son los que tenemos aquí en el siguiente esquema. Por una parte tenemos los enlaces de hidrógeno, que también podemos llamar puentes de hidrógeno, y por otra parte las fuerzas de Van der Waals. ¿Qué características tienen cada una de estas fuerzas para que se puedan clasificar en grupos distintos? Bueno, los enlaces de hidrógeno se darán cuando tenemos moléculas con enlaces que están formados por un átomo de hidrógeno unido a un átomo pequeño y electronegativo, que será esencialmente nitrógeno, flúor y oxígeno. Por ejemplo, en la molécula de agua que hemos visto tenemos enlace entre un hidrógeno y un oxígeno, por tanto formará puentes de hidrógeno porque tenemos estas características de aquí. Los enlaces de hidrógeno son enlaces intermoleculares con una intensidad considerable que oscilan aproximadamente entre 8 y 40 kilojulios partido mol. Por su parte, las fuerzas de Van der Waals se darán en aquellas moléculas covalentes polares en las que tenemos dipolos permanentes pero formados por enlaces diferentes de estos de aquí. Cualquier otra combinación de átomos con diferente electronegatividad que hagan que la molécula sea globalmente polar va a dar lugar a unas fuerzas intermoleculares que vamos a clasificar como fuerzas de Van der Waals. Por ejemplo, pues un átomo de carbono unido a un átomo de cloro, un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno unido a un átomo de cloro. Todos estos son enlaces que darían lugar a fuerzas de Van der Waals porque no son hidrógenos combinados con nitrógeno o con flúor o con oxígeno. Las fuerzas de Van der Waals en general tienen magnitudes más pequeñas que los enlaces de hidrógeno. Vemos que van desde 0,1 hasta aproximadamente 30 kilojulios partido mol, aunque esto ya sería una magnitud bastante grande para unas fuerzas de Van der Waals. Bueno, hemos visto, como comentábamos, el caso de la molécula de agua, que va a tener puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. ¿De qué forma? Pues de la siguiente manera. Recordemos que en la molécula de agua, que tiene geometría angular, el oxígeno tiene densidad de carga negativa y el hidrógeno positiva. Entonces, lo que ocurrirá es que las diferentes moléculas de agua podrán interaccionar con esta fuerza intermolecular de enlace de hidrógeno de la siguiente forma, por los oxígenos negativos con los hidrógenos positivos. Y así se va formando una red de interacciones, que hacen que las moléculas estén unidas más fuertemente de lo que cabría esperar. Estas líneas punteadas de aquí o discontinuas es lo que conoceríamos como enlace de hidrógeno. Este sería el enlace de hidrógeno. Bien, ¿y qué consecuencias tiene la formación de enlaces de hidrógeno en estas moléculas covalentes polares? Pues lo que va a ocurrir es que como estos enlaces de hidrógeno tienen una magnitud bastante considerable, van a hacer que aumenten los puntos de fusión y ebullición de las moléculas que los poseen. Por ejemplo, si consideramos la serie del grupo del oxígeno, oxígeno, azufre, selenio y teluro, y consideramos sus puntos de ebullición, cabría esperar que el último de los compuestos, que tiene mayor masa molecular, tuviese un punto de ebullición mayor. Si observamos los datos, no obstante, vemos que se cumple para la serie de estos tres. Tenemos menos 59,6, aquí aumenta, menos 42, y aquí vuelve a aumentar, menos 1,8, pero el agua, que es la más pequeña de estas moléculas, la que tiene una masa molecular menor y por tanto cabría esperar que tuviese menor punto de ebullición, tiene un punto de ebullición muy grande, positivo, de 100 grados centígrados. Entonces, ¿a qué se debe esta anomalía? Pues se debe, en efecto, a la formación de enlaces de hidrógeno. Como los enlaces de hidrógeno tienen una magnitud bastante considerable, esto hace que tengamos que aportar mayor energía para lograr que las moléculas de agua se separen. Tenemos que aportar mayor energía para lograr romper estos enlaces de aquí, entre las diferentes moléculas. Y eso va a hacer que los puntos de fusión y ebullición de los compuestos que presentan puentes de hidrógeno aumente. En el caso de estos dos compuestos de aquí, de azufre y de selenio, tenemos también diferentes electronegatividades en los enlaces. En el selenio tenemos una electronegatividad de 2,4. La electronegatividad del selenio es de
2,4. Y la electronegatividad del azufre es de 2,5. Como vemos en estos enlaces hidrógeno-azufre, esta molécula será análoga al agua, de esta forma, angular, y esta también. En estas dos moléculas lo que vemos es que en efecto también tenemos una cierta diferencia de electronegatividad entre el selenio y el azufre, entre el azufre y el hidrógeno, y entre el selenio y el hidrógeno. Por tanto, estos enlaces han de ser levemente polares, porque la diferencia de electronegatividad tampoco es que sea muy grande. Pero van a ser levemente polares y las moléculas van a ser ligeramente polares. Como lo que tenemos es una polaridad debida a unos enlaces que son distintos de estos de aquí, distintos de hidrógeno con nitrógeno, hidrógeno con flúor o hidrógeno con oxígeno, las fuerzas que forman estas moléculas covalentes polares no van a ser enlaces de hidrógeno, sino que van a estar clasificadas en el segundo grupo. El sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, lo que va a formar son fuerzas de Van der Waals. Como son mucho más débiles que las fuerzas o los enlaces de hidrógeno, esto va a hacer que su punto de ebullición sea mayor que el del agua. De hecho, tan importante es la formación de puentes de hidrógeno que, debido a ello, gracias a la formación de puentes de hidrógeno, que le da las características tan especiales que tiene el agua, hace que se pueda desarrollar la química de la vida. La mayoría de las reacciones químicas que se dan en un organismo vivo tienen lugar en disolución, en medio acuoso. Y esto es gracias a la formación de puentes de hidrógeno. También se forman puentes de hidrógeno en la estructura del hielo sólido y de hecho es una estructura muchísimo más ordenada que la del líquido, con los puentes de hidrógeno establecidos de una forma muy precisa. Bueno, esto sería en cuanto a los tipos de fuerzas que tenemos y ahora consideremos algunas moléculas, por tanto, que pueden tener un tipo de fuerza intermolecular u otro. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de moléculas que tienen enlace de hidrógeno aparte del agua. ¿Qué otras moléculas pueden tener enlace de hidrógeno? Pues por ejemplo el amoníaco, en el que tenemos que la molécula es polar porque no se anula por geometría. La molécula de amoníaco es una pirámide trigonal debido a un par libre. Y entonces tendremos una cierta densidad de carga negativa sobre el nitrógeno y una cierta densidad de carga positiva sobre cada uno de los hidrógenos. Entonces vamos a tener enlace de hidrógeno, aunque de una magnitud bastante menor que la del agua. También podemos tener enlaces de hidrógeno en el fluoruro de hidrógeno, HF, en el cual el flúor, que es muy electronegativo, va a atraer con fuerza los electrones del enlace y tendremos una densidad de carga muy negativa sobre el flúor y muy positiva sobre el hidrógeno. Tendremos aquí una diferencia de electronegatividad bastante elevada y de hecho va a hacer que el HF también tenga un punto de ebullición mucho mayor de lo esperado en su serie, en la serie de flúor, cloro, bromo, yodo. Y estos son algunos ejemplos, aunque también es muy importante tener en cuenta que en los compuestos orgánicos, como pueden ser los alcoholes, pueden ser las aminas, pueden ser los aldehídos, también se dan enlaces de hidrógeno y es algo muy importante para las reacciones orgánicas que tienen lugar en los organismos. Esto en cuanto a enlaces de hidrógeno y qué compuestos podemos poner como ejemplo que tengan fuerzas de Van der Waals. Ya hemos visto estos dos que tendrían fuerzas de Van der Waals, pero también podemos considerar, por ejemplo, pues el HCl. En el HCl hay una diferencia de electronegatividad entre los átomos. La densidad de carga sobre el cloro será negativa y sobre el hidrógeno será positiva, pero como no es una de estas combinaciones, no le llamamos enlace de hidrógeno. Las diferentes moléculas de HCl pues van a interaccionar con fuerzas de Van der Waals, aunque también son dipolos permanentes. Podemos tener, por ejemplo, una molécula de clorometano. Una molécula de clorometano significa un metano en el cual hemos sustituido un hidrógeno por un cloro. Como solo sustituimos un enlace, esto hace que este sea el único enlace polar. Tenemos aquí una densidad de carga negativa que va hacia el cloro, y entonces esta molécula, a diferencia del metano, que es totalmente apolar porque se anula por geometría, esta molécula sí que tiene un momento dipolar permanente, forma un dipolo distinto de cero, y esto hace que esta molécula con otras moléculas de clorometano interaccione con fuerzas de Van der Waals, porque no tenemos enlaces
de hidrógeno con estos átomos de aquí, sino que tenemos un enlace entre un carbono y un cloro. De hecho, para observar que en efecto en el clorometano con respecto al metano tenemos fuerzas de Van der Waals, podemos fijarnos también en sus puntos de ebullición. Si tenemos en cuenta los puntos de ebullición del metano y del clorometano, para el metano es de menos 24 grados centígrados y para el clorometano, CH3Cl, es de menos 100. Lo he puesto al revés, si me perdonáis, me he equivocado. Vale, el metano es de menos 161,5 y el clorometano es de menos 24. Como vemos, hay más de 130 grados centígrados de diferencia. Quiere decir que el clorometano, solo por el hecho de tener este cloro que hace que la molécula sea más polar y que haya interacción de fuerzas de Van der Waals, cueste más separarlo y por tanto tenemos que dar una mayor temperatura para lograr separar las moléculas de clorometano que las moléculas de metano. Bueno, resumiendo entonces, entre las moléculas covalentes polares que forman dipolos permanentes podemos tener dos tipos de fuerzas intermoleculares. Por una parte tenemos los enlaces de hidrógeno que tienen una magnitud mucho mayor y llevan a tener anomalías en algunos grupos de la tabla periódica, y por otra parte las fuerzas de Van der Waals que tienen una magnitud menor y se dan entre otros átomos electronegativos diferentes del hidrógeno combinado con el nitrógeno, el flúor y el oxígeno.